técnico tal vez, o difícil en todo caso. Solo voy a leer de la primera epístola de Pedro, verso del capítulo 4, el verso 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irán a parar los impíos y los pecadores? Bueno, como el tema es bastante, dije ya, difícil, extenso, no es de discutirlo si se pierde o no se pierde la salvación. Más que todo es de ver a la luz de la palabra qué es lo que la palabra enseña, pues. Empecemos diciendo que la salvación pues no se puede perder, es uno que se pierde. Y continuamos diciendo que la salvación es una combinación de gracia, porque solo la gracia salva, y la voluntad humana, porque solo la voluntad humana decide. Generalmente decimos nosotros, para defender, no nosotros, se dice, para defender un punto de vista, y van a ver cuando se defiende el otro, se usan puntos bíblicos. Por ejemplo, dice, bueno, un hijo material, carnal, sanguíneo, no puede, por mucho que haga o deshaga o donde habite, no puede dejar de ser hijo. Y se toma ese argumento como argumento suficiente para decir que no se puede perder uno después de haberse salvado. Pero no toman en cuenta que, claro, un hijo no puede dejar de ser hijo, aunque se muere es hijo muerto, pero un hijo. Pero el nacimiento espiritual de los hijos espirituales no es igual que el nacimiento físico. Porque en el nacimiento físico es un engendramiento de voluntad de varón, como dice la Escritura. En cambio, el otro es un nacimiento de la voluntad de Dios. Pero, si leemos la Biblia, nos vamos a darnos cuenta que el hijo espiritual voluntariamente se fue. En cambio, usted voluntariamente no vino a ser hijo aquí, físico. Usted no pidió venir a la tierra. Lo trajeron. En cambio, usted estando espiritualmente con Dios, se fue a la posilga, voluntariamente. Entonces va a depender de que si usted regresa, de usted regresar o no, para que aunque no sea de la posilga, no muera con los de la posilga. Es decir, claro, nunca va a llegar a ser un marranito, pero va a vivir con los marranos. Y si no sale de ahí, muere con los marranos sin ser marrano. Ahora, por eso es que dice la Biblia que en el infierno van a haber hombres y van a haber extrahumanos, como el diablo y sus ángeles, pero que los hombres no eran los que iban a ocupar el infierno. Entonces quiere decir que van a haber hombres ahí que no debían de estar ahí. Debían de haber estado en otro lugar.
Si no se hizo la muerte, ni el infierno para los hombres, entonces no debiera de haber hombres. Y va a haber hombres. Así como va a haber cizaña. O sea, hijos del diablo, pues. Ahora, será lo mismo por eso leí esta porción, será lo mismo la cizaña del infierno que el trigo perdido en el infierno. Será lo mismo, no es lo mismo, pero se van a quemar igual. Los unos se van a quemar como trigo podrido y los otros se van a quemar como cizaña. Que para el caso es lo mismo, por eso leí esta porción. El justo o justificado más bien es el que se salva. Pero dice dificultad para salvarse, quiere decir que hay que pelear eso. Yo no veo por qué se va a decir que van a haber dificultades si no te pueden detener pues en la salvación, en el proceso. Es con dificultad. ¿Y los que no soportan las dificultades? Bueno, dejemos ese análisis. Pensemos en el otro. El otro análisis es el impío. Los leídos son tres, ¿verdad? El justo, el impío y el pecador. ¿Quién es los tres podrían estar en el infierno? Pero apenas escapó el justo. Según el pasaje, pues. Apenas escapó, con dificultad. Aquí en esta versión dice, a duras penas se salva el justo. Raspadito. Bueno. Raspadito, pero se salvó. ¿El impío quién es? Es un apóstata. Reversible si lo agarra a tiempo la gracia, si coge a tiempo la gracia, o irreversible si la muerte llega antes. ¿Cierto? Ese sería el impío. Ahora, ¿quién es el pecador? El pecador es el no purgado, el que lo cogió la muerte en pleno pecado, sin nacer otra vez. Para ese es el infierno, ¿no? Él se condenó. Bueno, entonces ahí tenemos 3 grados. El justo salvándose apenas, perseverando, el que creyere se bautiza y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces hay una lucha. Si usted está determinado para salvarse desde el principio, ¿qué lucha puede haber? Aunque pudiera haber lucha, pero ya qué pena. Persevera en tu salvación, cuida tu salvación. ¿Para qué eso? Santifícate, está irreprensible. ¿Para qué? Si no te vas a salvar. Bueno, no argumentemos mucho en eso. Ahora, si esto es así, si la voluntad del hombre, no que participa ni colabora en la salvación, porque nadie se podría salvar por voluntad personal. Ya lo dije la otra vez, si Dios, que es tan alto, no se agacha, nadie lo alcanza abajo. Esto sería la gracia, el agacharse Dios, para que lo alcancemos. ¿Quién lo alcanzaría si no se agacha? Ahora, si se agacha y no lo quieren coger, ¿a quién va a coger? Él no viene a forzar a nadie. A nadie le viene a decir, o te vienes conmigo, o te vienes conmigo. No. Te presenta la opción. Ahora, a mí me gusta mucho no filosofar, porque no esa es la palabra,
pero me gusta mucho pensar alrededor de cada concepto. Porque la palabra de Dios, si usted quiere deleitarse, léala. Pero si usted quiere aprender, estúdiela. Medítela. ¿Verdad? Y como aquí estamos estudiándola, porque no es solo leerla. Leerla, usted la puede leer, yo también. Entonces, meditemos. ¿Por qué habla el apóstol Pedro? ¿Por qué habla de los que mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad que después de haberla conocido, volverse a enlodar como la puerca lavada, dice? ¿Quiénes eran las puerquitas lavadas que se enfangaron? No son los impíos. No son los pecadores, son los impíos. Los pecadores ya por naturaleza, la cizaña, ellos ya están condenados. Ellos no los van, es cierto, los van a ejecutar, pero no es lo mismo cuando condenan a alguien que cuando lo ejecutan, pues. Ahora, a ellos los van a ejecutar, es lo único que les falta a la cizaña, que le ejecuten. Pero ¿qué va a hacer con el impío? El impío no está condenado, está perdido. El impío, el apóstata, para que se condene, tiene que mediar la muerte. O sea que rechace él hasta la muerte la salvación. Recurramos a una figura para entender esto, porque es difícil, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Recurramos a la serpiente de metal del desierto. La serpiente de metal era la gracia, porque el Señor no quitó el veneno, ni a la serpiente. El Señor lo que hizo fue que los piquen, que los muerdan, que los envenenen. Pero aquí está el remedio. Recurran al remedio. Ahora, si no se recurre al remedio, pues hay muerte. Ahora, ¿quién escogió ahí la muerte? El que no fue al remedio. Por eso el Señor dice, yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar, aquí está la medicina. Pero, si no, en el día final, en el juicio final, mi palabra los va a juzgar y los va a condenar, si no se repite. Hay una versión donde dice que estamos acumulando castigos ya. No, estamos recibiendo castigos ya. Y acumulando castigos para el día del juicio. Entonces hay dos clases. Las facturas pagadas aquí y las facturas eternas. Insolventes. Dice, en esa versión dice, estamos acumulando juicios, estamos acumulando castigos, no, estamos recibiendo ya castigos. Y acumulando ira para el día de la ira. ¿Cómo lo pudiéramos ejemplificar? Bueno, hay muchas maneras, pero digámoslo así. Si nosotros, habiendo recibido el favor de Dios inmerecido, no, como es amnistía o es indulto, no lo aceptamos, ¿quién se condenó? El que no aceptó. Está el reo, lo van a fusilar otro día y le llevan el indulto.
Yo no quiero indulto, que me maten. Hace un tiempo hubo uno que ejecutaron en Estados Unidos y que por cierto estaba pero con ganas de que lo mataran. Dijo, no, yo no quiero silla eléctrica, no quiero, le dieron la gracia de que escogiera cómo lo mataba. Dijo, pues yo quiero fusilado. Mire, casi no fusilan en Estados Unidos. Fusilado quiero yo. Y no quiero pedir clemencia, no, fusílenme, y mejor si me fusilan ya. Tenía urgencia de irse. Y como que si a ese le hubieran llevado el indulto. No, mátenme. Yo quiero pagar eso. Como esa que ahogó a sus 2 hijos, ¿verdad? Que la perdonaron en el sentido de no matarla, cadena perpetua, que no sé qué. Ella pedía que la ejecutara. Que no aguanta el remordimiento, quizás, ¿no? Se sintió decepcionada cuando le dijeron que le habían perdonado la vida. No, dijo, yo quería que me mataran. Bueno, porque se mate si tanto quiere, ¿verdad? Ahora bien, entonces, hermanos, volvemos al tema. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Habrá pérdida? ¿Se podrá perder el que está salvado? Vamos a ver un ejemplo. Las figuras hablan mucho. Dios salvó a todo su pueblo de Egipto. Es tipo de todos los salvos. Y los sacó a todos. No se quedó uno. Ni una uña dice que se quedó. Los sacó a todos. Pero luego dice, pero no todos. Al no haberlo agradado todos, dice, no todos llegaron a Canaán. Quiere decir que habiéndolos escapado, habiéndolos 1 Corintios, me parece que está, 10. Vamos a ver mejor ahí para que no imaginemos, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios dice 10. Nunca hallo las citas, me cuesta. 1 Corintios 10:1, sí. Solo que el número es el que no hay. Dice, todos bebieron la misma bebida, dice el 4, y todos, y la roca, que es Cristo, y la roca era Cristo, estaban en Cristo, pues, realmente. Esa es la figura. Lo sacó Cristo, con la figura de Moisés. Pero de la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, porque entonces sus cuerpos quedaron tirados en el desierto. Y esto sucedió como figura. Eso no es nada más para contarnos que se murieron unos en el desierto. ¿Cuántos millones se habrán muerto en los desiertos? Y no nos cuentan la historia. Nos cuentan la historia porque es ejemplo para nosotros. Así como Egipto es el mundo, el desierto es la trayectoria de crecimiento y Canaán es la victoria final del Espíritu. Entonces apliquémoslo, sencillamente, apliquémoslo. ¿Será que todos los que se salvan llegan a Canaán? No. Bueno, hay otro detalle. Recurro a otra versión. Dice, el bautismo de Noé es figura, dice. No de Noé, de los 8. Es figura del bautismo que nos salva hoy. No está hablando de que el bautismo de agua nos salva. Está hablando de la figura de meter 8 bajo el agua, en el agua encima, agua a los lados y agua debajo. Yo había entendido
antes, cuando no tenía esta luz, había entendido que el bautismo, como el de los días del diluvio, nos salva. Yo creí que los que se habían ahogado. Pero es el bautismo es de los que estaban dentro del arca, que los envolvió el agua. Y esta es figura, dice, de los que se salvan. Pero el Señor quiso salvar a todos los que oyeron el mensaje. Se salvaron 8. Ahora, ¿por qué se salvaron 8? ¿Porque Dios dijo solo 8 entran? No. Porque no quisieron entrar. Estamos ante la realidad de que esto es voluntario. ¿Y quién está a la fuerza aquí? ¿Y quién lleva a la fuerza con Cristo? ¿Y quién va a ser retenido a la fuerza? Bueno, si usted acepta eso, ya no tiene salida en el tema. Si usted acepta que voluntariamente llegó y voluntariamente, y no lo puede retener a la fuerza, sino que voluntariamente se puede ir, ahora usted encuentra la razón por qué el papá del pródigo no lo fue a buscar a la posilga, al pródigo. No me vas a decir que fue a buscar a la oveja, ese es otro boleto. O que fue a buscar la moneda perdida, ese es otro boleto. El del padre es que el padre espera que el hijo que se fue a la posilga regrese voluntariamente, porque voluntariamente se fue. Ahora, si no regresa, problema de él. De tal manera que, ¿cómo cree usted que puede haber una justicia de un Dios que te castigue si realmente tú no podías regresar o no tuviste la oportunidad o no lo supiste o qué sé yo qué más? Pero sí te puede condenar si sabiéndolo no regresas. De ahí parto yo para decirles a ustedes, base bíblica, que no hay quien no haya sabido la buena nueva. No hay, ni el diablo, mucho menos ningún hombre. Todos supieron la buena nueva en algún estado de su vida. Todos. De tal manera que todos los que se pierden por apóstatas. Aunque paren en pecadores empedernidos, de todos modos primero fueron apóstatas. No se va de una vez a la perdición, sino que se va cayendo de apóstata reversible a apóstata irreversible, y de apóstata irreversible a perdido definitivo. Por eso tenemos que entender que si la salvación se puede perder en ese sentido, de volver, usted no se salva no se pierde cada vez que peca, ni se salva cada vez que pide perdón. Porque entonces sería una colmena, entre entrar y salir, ¿verdad? Y no sabe usted si lo va a agarrar salvado el Señor o perdido. El asunto es que le ponen un término a sus entraditas y saliditas de pecar. Los que me tentaron 10 veces, los que jugaron con el pecado 10 veces es el término de Dios, completo. Los que estuvieron jugando con el pecado hasta llegar al límite, ¡pau! ¡Fuera! Se fue hacia. Ahora, ¿cuánto será su 10? No me va a decir usted, yo apenas llevo una. No. Yo creo que nos hemos dado cuenta muchas veces cuántas llevamos, ¿no? Pero cuando llegue al número 10 de Dios,
Corte. Los que me tentaron 10 veces se quedaron en el desierto. Entonces no es estar, lo dijo alguien en una forma muy gráfica. Dijo, se puede no estar cayendo en el barco, pero siempre va en el viaje, dice. Pero si se cae del barco, ya no va al viaje. Entonces, ¿dónde está la predestinación, hermano? Un momentito, entendámoslo bien, la predestinación. La predestinación, vamos a coger este vaso. Bueno, este es el barco de la predestinación de la iglesia, de los que van a estar en el cuerpo del Hijo. Entonces, estos que van a estar ahí como el agua está en el vaso, están predestinados, los que están ahí, para ser a la imagen del Hijo, para ser el cuerpo de Cristo, para ser la esposa del Cordero, para ahí ponga todas las alineaciones. Pero no está predestinado usted, sino el vaso. Quiere decir que si usted está adentro, está predestinado en el vaso, en la predestinación del vaso. Pero si usted está afuera, siempre hay predestinación para el vaso. Porque con usted o sin usted siempre es vaso. Pero usted se quedó fuera. Entonces la predestinación es colectiva. La salvación es individual. Expliquémoslo. ¿Te quiere salvar? ¿Usted cree que el Señor le está diciendo algo que usted no puede lograr? No. ¿Te quiere salvar? Sí, Señor. Te doy la gracia. Pero retén lo que te he dado, no peques, vete, no peques más, mira que esto, y que todas las instrucciones. Y ahí estamos nosotros que nos caemos y nos levantamos, y unos se caen más veces, otros menos veces, unos todos raspados llegan, otros, bueno, de todo hay, ¿verdad? Pero aunque esté ileso de golpes, si se cayó del barco, ya se lo llevó el mar, hermano. Por eso es que dice que en el infierno van a haber sanos, pero no van a haber salvos. No dice pues que es preferible que te falte un brazo y entres al reino, a que con los dos brazos entres al infierno. Así dice, ¿verdad? Bueno. Entonces ya vamos entendiendo un poquito la predestinación. La predestinación es colectiva, la salvación es individual. Entonces, usted va a ser como el Hijo, usted va a ser la esposa del Cordero, como la esposa del Cordero, si entra. Fíjense que estamos hablando de predestinación, de futuro, de posición. Porque si estamos hablando de salvación, no se van a salvar solo los que van a ser esposa del Cordero. Ese es un detalle muy interesante. Antes que hubiera arca, hubo salvos. Enoc. Antes que hubiera iglesia, hubo salvos. Como David. Entonces, la salvación de la iglesia es una clase de salvación. Y la salvación del Señor engloba muchas clases. A lo Enoc es una clase. A lo Noé es otra clase. A lo de estos y aquellos y otras clases. Por eso dice en Pedro que hay espíritus encarcelados, y por cierto que no en el infierno, como dicen las Biblias, algunas Biblias, encarcelados en prisiones
del Tártaro, dice una. En el Tártaro no hay hombres. En el Tártaro solo hay ángeles caídos o demonios. Entonces esos espíritus encarcelados en las prisiones del Tártaro están retenidos ahí para el día del juicio, para irse al infierno. Entonces el Tártaro no es el infierno. Es un lugar intermedio, sí, es un lugar intermedio. Ahora, note usted, hay lugar de niños, lugar de descanso en el Seol, lugar de tormento en el Seol, prisiones eternas o definitivas más bien en el Tártaro y condena eterna en el infierno. Todo esto antes de lo del infierno es transitorio, es lugar intermedio. Esta tierra misma es lugar intermedio. El cuerpo es un lugar intermedio. Ahí me dicen cuándo paro, porque ya después las preguntas. Porque cuando empiezo a disparar parezco ametralladora, no se terminan las balas. Ahora bien, entonces, ¿para qué fue el Señor a hablar con los del Tártaro? Para comunicarles su condenación y para exhibirlos delante de todos los justos como que Él hace justicia. Otro detalle, fue al Tártaro porque en el Tártaro estaban los espíritus de los Néfilis. Porque lo dice la Biblia, dice de los espíritus que fueron rebeldes en los días antes del diluvio, a los que les predicó Noé, dice. Mire, hermano, ¿no se ha puesto usted a pensar que cuando predicó Noé había Néfilis que no eran humanos y como que era la última oportunidad para ellos? Porque debemos entender que Dios no auxilió ángeles. Pero eso prueba que los Néfilis no eran ángeles. Los Néfilis eran seres extraterrestres, sobrehumanos diríamos, ¿no? Porque esa palabra extraterrestre suena raro ahora, ¿verdad? Entonces diríamos, eran seres que no eran de la tierra, pero que estaban queriendo gobernar la tierra. Entonces como corrompieron la tierra, los ahogó Dios. Y que conste que hay una versión interesante, hermano. Cuando habla de los diluvios, ¿sabe cómo dice? Eso porque lo estaba leyendo antenoche. Dice, el mundo antiguo fue anegado en agua y todos esos impíos perecieron. Así como después también anegó el mundo en agua y salvó 8, dice. Entonces no está hablando del diluvio de Noé. Está hablando de otro. Y dice que ese mundo del primero, de los impíos esos, que perecieron todos, dice que se fue sacado del agua. Son 3 diluvios ya. ¿Cómo así sacado del agua? ¿Y por qué sacado del agua? Porque había habido un diluvio. ¿Y por qué ese que fue sacado del agua no se salvó ninguno más que uno que se llamaba de la raza de ellos? No eran preadámicos, eran adámicos. La cerveza, hay preguntas después, mire. Quiere decir que primero hizo una raza
de gobernados de los ángeles luzbelianos. Ese es uno. 2. Hizo los adámicos. O sea que Adán formaba parte de esa raza. Y solo sacaron de las cenizas a Adán. Los demás los fundieron. Y después sacaron a los descendientes de Adán 8. ¿Qué le parece? ¿Ya contó cuántos diluvios van? 3. El otro día me pidieron que les dijera cómo estaban esos los 3 diluvios. Yo lo había entrevisto así, pero cuando leí esa versión, hermano, claro, está ahí. Ninguno tiene por ello como que vio una Biblia que estaba por ahí que era el Shoja, el Mateos, pero ¿será Nuevo Testamento? Ah, no, entonces no, ahí no dice. Ahí no dice. Hay un Nuevo Testamento aparte. Entonces, ¿cuántos se salvaron de Luzbel? Ninguno. ¿Cuántos se salvaron de los adámicos? Adán. ¿Cuántos se salvaron de los descendientes de Adán? 8. ¿Cuántos se irán a salvar de los descendientes de Cristo? ¿Qué es el postrer Adán? Como diciendo, ahora es la última. Porque aquel es el primer Adán y saqué 8. Primero 1, después 8. Ahora, ¿cuántos? Entonces, como no se sabe cuántos, nosotros sabemos cuántos irá a sacar Dios. Ahora, si Dios va a sacar un número no total, porque no todos se van a salvar, entonces, ¿estará ofrecida la salvación ahora o solo está ofrecida por pura comedia cuando ya se está determinando quiénes se van a salvar? ¿Cómo que dice usted? Para mí no. Para mí está la oferta legítima. Sálvese el que quiera. Sálvese. Pero eso sí, tiene que entrar al arca, que es Cristo. Ni siquiera la iglesia. ¿Y sabe por qué no es la iglesia? Porque antes de que hubiera iglesia había salvación. Entonces no es entrar al arca, entrar a la iglesia, entrar a Cristo. Porque eso sí, solo en Cristo se salva. El arca es Cristo. Sí dice que en esta versión lo que usted dice, hermano. ¿Qué dice? Dice, aunque puso al seguro a 8 personas, contando a Noé, el pregonero de la rectitud, tampoco perdonó a la humanidad antigua. Al contrario, mandó el diluvio sobre aquel mundo de impíos. En la otra, ¿no?, que yo leí está más claro todavía. ¿Seguí? Y luego sigue... No, pero antes no había que dice, no perdonó al mundo antiguo. Sí. ¿Está leyendo Pedro? Dios no perdonó a los ángeles. Sí, los ángeles eran los belianos. Al contrario, los precipitó en las tenebrosas cárceles del infierno. No del infierno, del tártaro. Guardándolos para el juicio. Del infierno. Y aquí viene, aunque puso el seguro a 8 personas. Ese ya es el de Noé. Contando a Noé, el pregonero de la rectitud, tampoco perdonó a la humanidad. Ese ya no es los dondos de Noé. Al contrario, mandó el diluvio sobre aquel mundo de impíos. Aquel. En esa versión dice, aquel primer mundo, dice. En otra versión dice, la otra humanidad. Es 2 Pedro 2, 4 y 5. Ahora, claro. Versión Schuhel. Dice en aquella versión, dice, aquel mundo lo sacó del agua, dice, fíjese. Y lo mantiene ahora en el agua hasta cuando lo condene en fuego.
¿Qué quiere decir eso? Que ya no van a haber diluvios, se acabaron, ya pasaron 3, ahora viene fuego. Y dice, va a quemar por fisión la atmósfera, los elementos y todo lo que hay encima, dice. Pero fíjense que no va a acabar con el mundo. Y ya están descubriendo la fisión atómica que acaba con la vida pero no destruye la materia. Van a dejar el mundo pelado, hermano. Y lo van a rehacer y poniendo una nueva raza. Bueno, ya más. El tema nada más yo estoy hablando de mundos, pero fíjense que todo esto tiene que ver con la salvación. Este es un mundo de prueba. Ahora, si es un mundo de prueba, ¿para qué te van a probar si ya estás salvo? Tal vez para darte categoría, pero sería mucho. Te están probando porque todavía no te han aprobado. Ahora, nadie que no sea tentado podrá ser aprobado. Por eso todos han sido, inclusive Cristo fue tentado, porque tenía que ser aprobado. Ahora, ¿quién escapará a la tentación? Solo el que se mantenga en Cristo. No lo digo en la prueba. Prueba todos. Pero en la tentación. La tentación es para destruir. La prueba es para mejorar. Entonces, si tentaron a Cristo era porque lo querían destruir. Si te tientan a ti es porque te quieren destruir. Ahora, te van a destruir si te dejas. ¿Para qué las serpientes ardientes del desierto estaban mordiendo? Para matar, no era para saludar. ¡Pau! ¿Para qué? Matarlo. A menos que anulara el veneno con la mirada de fe. ¿Usted cree que en aquel tiempo del desierto se preguntaría, ¿se podrá perder uno? No mire la serpiente y va a ver qué le pasa. La serpiente es letal, pues. Entonces ahora pregunte usted, hay más serpientes ahora que gente. Pregunte usted si se podrá perder. No mire Ponfelas al Calvario a ver qué le pasa. Dice Pedro, mejor les hubiera sido no conocer la verdad que después de haberla conocido perderse. Más les hubiera valido no conocerla. Más les hubiera valido, menor castigo sería si nunca entraron. Pero si habiendo entrado se salieron, ese es. Está peor que los gritos de los niños. Eso es el problema. Así que para mí yo le puedo dejar a usted la inquietud de que si mejor cuide su salvación con temor y temblor. Yo también. Bueno, todavía tenemos 5 para rematar. Bueno, entonces, si Dios dio, como que da cuenta 3, ¿verdad? Primer diluvio, segundo diluvio, tercer diluvio, primera de fuego, segunda de fuego y la tercera de fuego. ¿Cuáles son las 2 ya? De fuego. ¿Cuál? 1. Díganme otro. 2. Cuando murió Cristo, el holocausto.
¿Y la tercera? La fisión atómica del mundo. Segunda Pedro. ¿Qué le parece? ¿Va a esperar la tercera? Yo no. Por lo menos yo no quiero. Los elementos ardiendo serán fisionados, dice. Todo será deshecho. ¿No lo quiere ver ahí? Ahí está. Segunda Pedro 3, ¿verdad? En esa versión Schoger. Dice, mientras aguardan y apresuran la llegada del día de Dios, ese día incendiará los cielos. Oiga. Hasta desintegrarlos. Abrazarán los elementos hasta fundirlos. Fisión. De acuerdo con su promesa, guardamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir que está siendo guardado el mundo en agua, dice, no en diluvio. Se mantiene en el agua, dice, porque sin agua no se mantiene nadie. Mire cómo dice el 11. ¿Léelo? En vista de esa desintegración universal, ahí está. ¿Qué clase de personas deberán ustedes ser en la conducta santa y en las prácticas de piedad? Ahora nota, desintegración universal. Se va a fundir las hasta con todo y galaxias. Un estallido que va a temblar cielo y tierra. Porque dice en Hebreos, yo destruiré no conmoveré solo la tierra, también los cielos. La primera vez solo conmoví la tierra con Sodoma y Gomorra. Pero ahora dice, y esta es última vez, dice, conmoveré los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos no es el cielo, es el espacio interestelar. Entonces van a haber fisiones y van a haber choques cósmicos con desintegración total, ¿verdad? En otras palabras, va a haber una nueva explosión universal. Explosión. Por eso dice Pedro, como yo no soy de ese mundo, dice, yo espero el nuevo. Y no dice el nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra, ecología total, nueva. De tal manera que el que no haya sido cambiado en ese tiempo, antes, no va a poder estar en esa ecología. Ya no se va a respirar como respiramos hoy. Ya no se va a respirar oxígeno. Ni va a haber fotosíntesis, porque no va a haber sol. Va a haber otra ecología. Y el que no tenga la contextura para esa nueva ecología, por eso hay necesidad de ser transformado, le van a estallar los pulmones, ¿no? Antes de que empiece. Bueno, como empezamos, ¿se pierde o no se pierde la salvación? No. El que se puede perder es usted. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? No, ni el diablo te la puede quitar. Tú la puedes devolver. No te la pueden arrancar, pero la puedes menospreciar. A eso se le llama profano. Profano es aquel que apetece lo material por lo eterno. Profano es Esaú, que por una mascadita de comida desperdició la bendición eterna de la primogenitura. Por eso no solo le llama fornicario, porque también fue fornicación, es decir, infidelidad, sino que fue también
profano. Profano es el que no distingue lo santo de lo terreno y le da el mismo valor. Ya no digamos cuando invierte los valores, que tenga más valor lo terreno temporal que lo eterno. ¿Cómo va a hacer eso? Ese es un profano. Por eso dice, ay de aquel que lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Invirtió los valores. Bueno, lo voy a dejar ahí para que hagan las preguntas. Bueno, se le ruega solo preguntas, hermanos, por favor. Preguntas del tema, que fue grande, extenso. Hermano Póster, Dios le bendiga. Gracias. Hablaba de los 3 diluvios. En Génesis 1 habla de una creación. Génesis 2 se habla de otro hombre que se hizo del polvo de la tierra. En el Génesis 1 sería como se oía de los impíos del primer diluvio. Sí, porque esa creación fue sacada del caos. Entonces el caos acuático, por cierto, fue el primer diluvio. Y la creación esa la sacaron del nuevo ordenamiento para destruirlos en agua, como mundo original, humano. Sería la otra humanidad. Y luego después la humanidad nueva de Noé la ahogaron en el diluvio. Y la humanidad de Cristo la van a asfixiar en fuego si no se arrepiente, si no se mantiene en Cristo. Dios lo bendiga, mi hermano. Mi pregunta, hermano, es, cuando usted hablaba del número 10, ¿será literal para el día de hoy o es número simbólico? Es número simbólico. 10 quiere decir completo. 10 naciones, 10 completa, número completo. 10 no es 10. Seréis probados por 10 días, dice, a los de Esmirna. No vaya contando usted, ya llevo 9, 10. 10 días serás probado por completo. Amén. Hermano Póster, Dios le bendiga. Por eso dirá aquel pasaje donde dice, hay pecados por los que te digo, creo que no ores. Hay pecados de muerte. Creo que es Judas donde habla esto, que ya no hay que orar por esos personajes. Bueno, hablando de lo que es como que han colmado un número en Dios. Los 2 veces muertos. Los 2 veces muertos ya. 2 veces muertos quiere decir condenados ya a la muerte eterna y todavía no se han muerto físicamente. Van a morir 2 veces. Por eso dice que el que no nace 2 veces, muere 2 veces. Y el que nace 2 veces, solo puede morir una vez. Puede que muera una vez. ¿Por dónde va la cosa? Parece que ya no hay preguntas. El micrófono preguntó. Hermano, una pregunta, dice, ¿se salvan los que Dios corta? ¿Cómo se salvan? Sí, ejemplo Sansón. Sí, Sansón está entre los héroes de la fe. Por eso sé yo que se salvó Sansón, si no tampoco lo sabría. No condenemos a nadie porque no sabemos a dónde va a parar. Pero Sansón sí se salvó porque dice que es héroe de la fe. Porque se salvó Lot, que dice que mire cómo terminó Lot, ¿verdad? Y dice el justo Lot. Bueno, apóstoles en el día, en Judas precisamente en el verso 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Está hablando de un fuego, de un juicio
de tipo final o un juicio intermedio, podríamos decir. Como no sabemos si ese intermedio es el final del tal, no final no puede ser porque todavía no está en el infierno. Pero que eso lo lleve al infierno, que quería decir. Entonces no sabemos si estás hablando ahí de escaparlo del fuego del infierno al final o escaparlo de los fuegos temporales. Tal vez las dos cosas. Hay otra pregunta, hermano apóstol. Dice, usted habló sobre fisión atómica. ¿Habrá fisión de espíritus y almas? Bueno, ¿a qué le podría llamar fisión en cuanto a espíritus y almas? La persona que preguntó. Porque fisión sería un choque que destruye, pues, que libera energía explosiva. Si lo que quiso decir, si hay una pregunta es si se va a destruir el alma y el espíritu, pues ya ese es otro detalle, ¿verdad? Tal vez si se concretara más la pregunta sería más fácil contestarla. Aquí hay una pregunta, dice, como consecuencia de haber alcanzado una salvación eterna, la ruta o rumbo de la tierra se ve envuelta ecología, ese será rumbo a la eternidad de Dios. Bueno, la tierra va a ser ocupada perennemente. Entonces va rumbo a Dios. Pero eso no quiere decir que todo lo que vaya ahí se va a salvar. El globo como globo no va a terminar. Usted ve que se va a destruir ese globo y va a ser nueva tierra. O sea que la tierra sigue, pues. Aunque sea reformada totalmente. Así que no hay fin del mundo. Hay fin del sistema. ¿Qué pasa con aquellos que perseveran pero se alejan y luego mueren físicamente? ¿Perdieron su salvación? Solo Dios sabe cómo terminaron. Porque uno no sabe el minuto final, ¿verdad? Aún en cómo podría haber reaccionado el espíritu. Aún en agonía, aún en desmayo, aún en qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como no sabemos el filo de la frontera, porque es una frontera muy tenue, entonces no podemos contestar la pregunta, porque no estamos fuera del coso para ver lo que pasó, ¿verdad? Sí, para saber en qué terminó. Uno lo vio morir, pero no sabe cómo murió. Si una persona cristiana se quita la vida, ¿será salva? Esa pregunta me la han hecho muchas veces los suicidas, ¿verdad? Pero depende, es que un suicida puede ser condenado a suicidarse por demonios, por espíritus, lo que sea, o bien voluntariamente le destruir su cuerpo. El que lo hizo voluntariamente, yo creo que se perdió. El que lo hizo porque lo obligaron demonios o qué sé yo, es culpable de haberse dejado endemoniar, pero no del suicidio. Mientras hay micrófono inalámbrico, hermano, el proceso de un apóstata irreversible, entendemos que es un proceso. ¿Será que ese proceso inicia con tentaciones al cuerpo, luego con tentaciones al alma y finalmente con tentaciones al espíritu? Sí, yo creo que así como es progresiva la salvación de las tres partes del ser, así debe ser también la desintegración y la reintegración, de la misma manera. Pecado del cuerpo, pecado contra uno mismo; pecado del alma, pecado contra el prójimo; pecado del espíritu, pecado contra Dios. Amén. Hermano Otto, Dios le bendiga. ¿Podría explicar
explicarme un poquito más sobre cuando el Señor desciende al Tártaro y le predica a estos que estuvieron en el tiempo de Noé? ¿Con qué sentido fue eso? Notificarle al reo su ejecución. ¿Con qué van a ejecutar a un reo? Aquí no se mire eso, pero por ahí van a ejecutar al reo. Ya lo van a llevar a la cámara de gas o a la inyección letal. Antes de que lo ejecuten, le leen por qué lo van a ejecutar. Eso fue lo que Cristo hizo. Una pregunta. Aquí en Apocalipsis 20, versículo 8 y 9, dice que Satanás subirá contra el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Será ese el otro cuarto juicio contra estas naciones que reunió Satanás contra el campamento de Dios? Pero de todas maneras ese es un juicio parcial, porque el único juicio final que yo conozco es el que los condena en el infierno, y esos son juicios previos. Hermano apóstol, Dios le bendiga. El caso Judas, ¿será que perdió su salvación o nunca fue salvo? ¿Significa eso que se pierde la salvación en otras edades, en otras posiciones? No sé si me doy a entender con la pregunta. Bueno, que si se perdió Judas se perdió aquí, porque aquí lo probaron y lo tentaron. Y si es que era un humano, netamente humano. Hay quienes opinan que era híbrido, que era mitad hijo del diablo y mitad hijo de Dios, en el sentido pues de que había una doble personalidad, pero eso ya está más lejos, más difícil. Para mí que se perdió y se condenó aquí. Tuvo la oportunidad pues. Ahora, si se perdió él o no se perdió, pues yo creo que sí fue un suicida consciente. Los que se salvan en último minuto, quizá en la agonía, ¿es el espíritu el que clama o el alma? Como para salvarse hay que estar vivo, entonces debió haber estado el alma y el espíritu. Ahora, la frontera entre uno y el otro no se sabe, solo la palabra los divide. ¿Podría ampliar un poco más acerca de los castigos que se reciben aquí? Lástima que no traje esa versión de testamento, pero ahí dice, los castigos los estamos recibiendo ya, y el final será en el juicio. Quiere decir que hay facturas pendientes que tenemos que saldar aquí. ¿De dónde las traemos? De la vida ancestral. ¿Y quiénes empiezan bien? En lo que se ve aquí, pues. Y hay quienes empezando bien terminaron mal, y quienes empezando mal terminaron bien. Quiere decir que este es un lugar de oportunidades. Aunque traigamos ancestros. Aunque haya costado mucho salir de los ancestros. De todos modos, Cristo es el sepulcro de todos los ancestros. A menos que nosotros no los purguemos en él, ¿verdad? Bueno, apóstol, aquí, en la fisión atómica, ¿será un fin del sistema también? Es el fin del sistema, porque del sistema ecológico, pero no el fin del mundo, porque va a haber mundo hasta después de eso. ¿Me podría decir algo acerca de Moisés que caminó todo el desierto, pero no entró? Me imagino que acerca del verso de 1 Corintios 10, ¿verdad? Los que quedaron postrados. Sí, da la impresión entonces que no todos los que se quedaron postrados, bueno, hay grados, porque fíjense que
Unos se quedaron postrados, podridos, llagados, por haber regresado a Egipto en su corazón. Otros se quedaron postrados porque pecaron, le fallaron a Dios y la encomienda era muy delicada, como Moisés en el monte Pisga. Moisés no fue de los que se quedaron tirados en el desierto. A él lo mató Dios en el monte. No es lo mismo. Fíjense que fue tan especial la muerte de Moisés, que no solo lo mató Dios, sino que lo enterró Dios. Los otros se quedaron sin sepulcro. Y dice, ¿qué somos nosotros que allá en Egipto teníamos a lo menos tumbas y grandotas, pirámides? Y aquí ni siquiera tumbas tenemos en el desierto, y se les cumplió. Se quedaron tirados ahí, comidos por aves. Amén. Hermano Otto, no sé, no tengo muy bien claro algo en relación al caso de los 2 veces muertos ya. Tal vez no comprendí muy bien en cuanto a que mientras hay vida, hay esperanza. O sea, como para esperar que no se pierda la salvación. Entonces, el caso de estas personas, de los 2 veces muertos ya, ¿bajo qué circunstancias llegaron a ese estado? Yo me imagino que habrá causas tan graves que ya de hecho Dios les quita la oportunidad. Por ejemplo, Saúl le quitó su espíritu. Ya no se detuvo. Ya no hubo quien lo salvara. Si el Señor no te salva, no llega en tu auxilio, ¿cómo te puede salvar ya? ¿Verdad? El hecho que le llama 2 veces muertos es porque están muertos antes de cumplir las 2 muertes. Pero ya Dios los da por hecho. Las 2 muertes están hechas. Porque no valdría decir 2 veces muertos. Diría una vez muertos porque no se han muerto físicamente. Y dice en otra porción, Dios no contenderá para siempre con su espíritu dentro del hombre. Se puede interpretar el espíritu de Dios contendiendo contra el pecado y todo, no va a contender contra el espíritu manteniendo el espíritu del hombre como quiere, sino que se lo puede quitar. Por eso David decía, no quites tu espíritu, no me quites tu espíritu, tu soplo. No era el Espíritu Santo, porque no lo tenía. David no tenía el Espíritu Santo. Entonces no podía estarle diciendo, no quites, Señor, tu espíritu que no tengo. Era el espíritu de él. Si hay una afición universal, ¿en qué posición quedará el dar a conocer por medio de la Iglesia a los principados la multiforme sabiduría de Dios? Esa es la comisión cósmica. Todavía no ha sido. Ahorita apenas le hemos dado aviso a unos cuantos de la tierra. Y ya quiere usted ir a las Pléyades. Por eso borre de la Biblia traducida, la Iglesia dará a conocer ahora. Quite la hora, no está el ahora en el original. Sí, tal vez la pregunta dice, si hay fisión nuclear, fisión universal, o los cielos van a ser destruidos, sería tal vez cuándo se va a notificar, porque en este caso la notificación sería antes de la destrucción. No, porque van a haber otros ciclos biológicos en otras esferas, ¿no? Okay. No es la única la del hombre. Y van a haber otras creaciones después. ¿Por dónde? Va. Mientras los Se traban esos micrófonos, ¿verdad? Gracias. Yo veía aquí en un pasaje de primera de Samuel que dice Samuel diciendo de Saúl,
Sí, ya sabía esa tesis. No está diciendo estarás conmigo en el cielo ni en el paraíso. Estarás conmigo en la muerte. Mañana estarás muerto así como estoy yo. En otras palabras. ¿Dónde? Eso ya es otra cosa. ¿En qué lugar? Otra cosa. Porque estaba tan muerto y rico como Lázaro y estaban en diferente lugar. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9 dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pueden las huestes angélicas caídas arrepentirse? ¿O cuál es el énfasis de este pasaje? Volverlo a leer el pasaje. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos Sí, de los hombres. procedan al arrepentimiento. Y seguramente no quiso que ninguno de los otros que perecieran, pero ellos quisieron. Les pasó su turno. Pero ahora refiéralo usted en un contexto, al hombre. Yo no quiero que ningún humano perezca. Por eso lo estoy auxiliando. Pero no se quieren salvar, por eso. Súbanse o no súbanse. Aún no tengo claro, dice esta pregunta, o este hermano mejor dicho, si hay una salvación para el espíritu, otra para el alma y otra para el cuerpo. La salvación es integral. Yo no veo que se salve uno un tercio o 2 tercios. 3 tercios o se perdió. Dice hermano apóstol, Sobre todo 3/4, ¿eh? Dios le bendiga, dice. Los Nefilim no eran humanos, tampoco Adanes, ni eran ángeles. ¿Qué eran? Dice. ¿Y por qué les dio Dios tan gloriosa oportunidad? Bueno, pregúnteselo al Señor, yo no sé por qué, pero hay un detalle. A ningún ángel le llama hijo de Dios. Y entonces hay hijos de Dios, hay hijos de Elohim, hay hijos de los señores, hay vigilantes, hay santos, hay serafines, querubines, arcángeles. Sí, parábamos ahí y no paramos. Entonces, estos para mí que eran hijos de los dioses, con minúscula, o hijos de los señores, o hijos de Elohim, pero no ángeles. Si comen los ángeles, ¿por qué no voy a comer yo? Gloria a Dios. Tal vez por las pruebas de Francia. Dice, los preparativos de armas atómicas por el hombre, ¿será plan de Dios que esto suceda? No es plan de Dios que haya chiqueros, pero los permite. Vamos a ver esta, dice, los que siguiendo otras doctrinas por ignorancia, como por ejemplo dice los grupos que se han quemado incluyendo niños, como David Koresh o Jim Jones, ¿serán salvos si creyeron en Dios? Difícil, va. Hay tesis. Los niños del diluvio, ¿cuántos niños serían voluntariamente no integrados del arca? ¿Cuántos niños el papá no los dejó ir al arca? ¿Se perderían así? ¿No habrá un lugar de desarrollo de ellos? Ahora, los que se perdieron voluntariamente, pues eso sí, se perdieron. Los que se quisieron salvar por miedo, ya lo dijimos, ¿verdad? No entraron tampoco. Era por fe, antes de que hubiera juicios. Pero un niño chiquito no puede tener fe. Entonces, si no tiene fe un niño chiquito y se ahogó, se quemó en Sodoma, ¿a dónde se fue? Esa es la pregunta, ¿eh? No sé. Pero me supongo que debe haber un lugar, según Job 3, de desarrollo de los que no tuvieron oportunidad aquí.
Ay, bueno, no es realmente totalmente, pero dice, ¿qué pasará con los que no se bautizaron en agua? ¿Son salvos? El bautismo no salva. Por eso dice que el bautismo que no dice que no salva, que nos salva, es el bautismo que no mojó a ninguno. Su cuerpo. Entonces es el bautismo de agua. Ninguno de los 8 se mojó. Y dice que ese es el bautismo que nos salva. No el otro. Es cierto, los otros se empaparon en agua y hasta que ya no pudieron más. Pero eso no los salvó. En cambio, los otros fueron envueltos en agua. Igual que el bautismo de Moisés en el Mar Rojo. Que estaba una nube arriba de agua acuática, una nube agua de los lados y abajo seco, pero había habido agua. Entonces, agua por todos lados. Ahora, cuando un muerto ya no se puede bautizar, a los huesos de José los llevaron entre 4 vivos.